Hábito número 15. El hábito de obedecer. Nuestro pasaje guía del día de hoy será Juan, capítulo 15, versículo 10. Dice así: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Un escritor dijo una vez: usted nunca va a equivocarse si elige obedecer a Dios. El hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios, basados en lo que Él ha dicho en su palabra, y buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontremos las indicaciones específicas en las Escrituras. Jesús nos mostró cómo ser obedientes. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Su vida fue un sí a su voluntad. El impacto de Jesús fue el resultado de su total e instantánea obediencia. Nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y también en Mateo 16, del versículo 21 al 23 nos dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz. Jesús luchó para obedecer a Dios. Obedecer no siempre es fácil. Satanás nos obliga a dar pelea. Nuestra carne va a luchar. Y aún los discípulos más allegados de Jesús intentaron que él evitara el camino hacia la cruz. Satanás puede usar a quienes tienen buenas intenciones para impedir hacer lo que el Padre nos ha mandado. Jesús nos hizo saber que la obediencia tiene un costo. En Lucas capítulo 22, el versículo 42 nos dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el jardín de Getsemaní, el Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Jesús volvió a responder: sí, lo pagaré. Hay un precio por la obediencia. Frecuentemente, la obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia y comodidad en el altar de sacrificio. En una oportunidad un escritor dijo: el costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia. La base de Jesús para obedecer fue las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 19, el versículo 28 nos dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que él hiciera por medio de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios requiere de nosotros. La obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de obedecer? Primero, la carne. No deseo hacer esto. Segundo enemigo, Satanás. Hay un camino más fácil, nos va a decir siempre. Tercero, dejar para más tarde. Permítame pensar en eso por ahora. No. Cuarto, la conveniencia. Hay que conceder demasiado. Y quinto, la gente. ¿Qué irán a pensar si obedezco a esto?
Usted y yo debemos hacer de la obediencia un hábito. Primero, decida obedecer. La obediencia es siempre una decisión. Usted no tiene que sentir que tiene que obedecer. No hay excusas para no hacer lo que es correcto. La opción de obedecer está siempre sobre la mesa. Si esperamos hasta que nos sintamos que tenemos que obedecer a Dios, la obediencia muy probablemente nunca se hará práctica. Como dice el anuncio de Nike, solo hazlo. Segundo, acepte que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que usted jamás haya experimentado. Los sentimientos son mucho más valiosos que el placer pasajero de decir sí a la tentación. No podemos vivir guiados por nuestros sentimientos, pero estos son importantes. Y no hay sentimiento mayor que aquel que se experimenta cuando usted ha obedecido a Dios y le ha dicho no a los intentos de Satanás por desviarlo de la voluntad de Dios. Tercero, comprenda que su felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios. Cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es gozo interior. Un cristiano que se ha desviado fuera de la voluntad de Dios no es un cristiano feliz. Si usted no es feliz, lo primero que debe hacer es preguntarse, ¿he desobedecido a Dios? Cuarto, haga una lista de temas sobre los cuales las Escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Conocer las enseñanzas claramente reveladas en la Biblia permite tener una mayor claridad sobre otros asuntos específicos que no están tratados en las Escrituras. Usted no puede esperar la dirección de Dios si antes no ha obedecido a los mandatos que aparecen de modo claro y específico en la Biblia. Quinto, reconozca que cuando usted obedece a Dios, su poder es liberado. El poder de Dios para nuestra vida está ligada a nuestra obediencia. El grado de obediencia llega a ser objetivo del poder de Dios. Sexto, para los asuntos no claramente expresados en las Escrituras, busque un principio bíblico y pida al Espíritu Santo que le provea paz o falta de paz acerca de una decisión en particular. El Espíritu Santo le proveerá paz o pondrá un sentimiento de inquietud en su espíritu, una emoción que dice, depende, algo no está bien aquí. Los principios expresados en las Sagradas Escrituras siempre nos ayudan a decidir qué hacer. Séptimo, recuerde que cuando decidió ser cristiano, usted renunció al derecho de hacer las cosas a su manera. Con frecuencia escuchamos a la gente decir, es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Un cristiano no puede decir lo mismo. Nuestro cuerpo, mente, emociones y voluntad pertenecen a nuestro Señor. Nosotros no somos los dueños de nuestras almas, ni los señores de nuestro destino. Solo Dios tiene el control de nuestra vida. Octavo, confiese la desobediencia inmediatamente y diga sí a la voluntad de Dios. Cuando usted sabe que ha desobedecido a Dios, deje de hacer lo que está haciendo y haga lo correcto. Pida a Dios perdón por no obedecerlo. Agradezca a Dios que Él siempre ofrece una segunda oportunidad y comience inmediatamente haciendo lo que Él le ha dicho que usted haga. Noveno, tome en cuenta que la obediencia trae el favor de Dios sobre su vida. El favor de Dios es la afirmación y la aprobación de Dios a su obediencia. Ese favor divino crea una atmósfera en la cual convergen las instrucciones divinas y la protección de Dios para su vida. Y décimo, viva en un ambiente en el cual se anima y estimula la obediencia a Dios. Entre ellos, la iglesia, el estudio de la Biblia, un grupo al cual usted tenga que dar cuentas, un tiempo diario con Dios, la adoración y la lectura de libros cristianos. Su medio ambiente hará toda la diferencia en sus deseos de obedecer a Dios. Cuando usted se rodea con elementos que alientan a obedecer a Dios, hacer lo correcto llega a ser lo más atractivo y deseable.